El 11 de agosto de 2026, Cristiano Ronaldo se casó en secreto, sin alfombra roja, sin fotógrafos, sin un comunicado previo. En una casa de Cascais, con apenas 4 testigos y sus 5 hijos presentes, Cristiano hizo algo que llevaba casi 10 años aplazando. Pero cuando se conocieron los nombres de quienes habían estado allí, hubo una ausencia imposible de ignorar: Dolores Aveiro, su madre, la mujer que estuvo detrás de Cristiano mucho antes de que existieran los goles, los millones y los balones de oro. No estuvo presente el día en que su hijo se casó con Georgina Rodríguez. Y tampoco estuvieron sus 3 hermanos, 4 miembros de la familia con la que Cristiano creció, fuera de una ceremonia a la que sí asistieron personas del entorno más cercano de la pareja. ¿Casualidad? ¿Una decisión familiar? ¿O la última señal de una historia que llevaba años dejando pequeñas pistas? Porque para entender por qué la ausencia de Dolores llamó tanto la atención, hay que volver mucho más atrás, a 1984, Madeira. Dolores ya tenía 3 hijos, Elma, Hugo y Katia. El dinero apenas alcanzaba y un 4.º embarazo era algo que sentía que no podía soportar. Cuando descubrió que estaba embarazada otra vez, acudió a un médico para pedirle que interrumpiera el embarazo. El médico se negó. Dolores volvió a casa desesperada. Según contó ella misma años después, siguió el consejo de una vecina. Hirvió cerveza negra, la bebió caliente y después corrió hasta quedar exhausta, intentando provocar que aquel embarazo terminara. No ocurrió. 9 meses después, nació Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. El hijo que durante unas horas Dolores creyó que no podía permitirse tener, terminó convirtiéndose en el centro absoluto de su vida. Ella misma contó la historia décadas después, sin esconderla. Y a partir de entonces, ocurrió algo casi paradójico. La mujer que había intentado evitar aquel embarazo terminó convirtiéndose en una de las figuras más presentes de toda la carrera de Cristiano. Estuvo cuando se marchó de Madeira, siendo apenas un adolescente. Estuvo cuando llegó a Manchester. Estuvo en finales, en entregas de Balón de Oro, en celebraciones, en derrotas, en hospitales, en prácticamente cada momento que el mundo podía ver. Durante décadas, si Cristiano estaba viviendo algo importante, Dolores parecía estar cerca, hasta el 11 de agosto de 2026. Ese día, Cristiano se casó, y su madre no estaba allí. La misma mujer que estuvo a punto de no tenerlo, y que después construyó gran parte de su vida alrededor de él, quedó fuera de una de las imágenes más privadas e importantes de la vida adulta de su hijo. Y eso plantea una pregunta mucho más incómoda que la boda en sí. ¿Qué ocurrió para que Cristiano Ronaldo terminara casándose sin Dolores a su lado? La respuesta no empieza en Cascais. Ni siquiera empieza con Georgina. Empieza años atrás, en Madrid, cuando alguien retiró de una pared un cuadro que Dolores Aveiro nunca olvidó. Para entender lo que pasó el 11 de agosto, hay que volver a 1997. Cristiano tenía 12 años cuando dejó Madeira. Firmó por el Sporting de Lisboa y se subió a un avión solo, con una maleta y el nombre de un pariente lejano al que apenas conocía esperándolo del otro lado. Los primeros meses en la residencia del club los pasó llorando por las noches, pidiendo por teléfono que alguien de su casa fuera a buscarlo. Dolores no podía. Limpiaba casas. Cocinaba en un restaurante de Funchal. Sostenía a 4 hijos prácticamente sola, porque José Diniz Aveiro, el padre de Cristiano, bebía. Bebía tanto que apenas podía sostener su trabajo como jardinero y utilero de un club local. Murió en 2005, a los 52 años, de un fallo hepático. Cristiano tenía 20 años y ya jugaba en Manchester United. No llegó a tiempo para despedirse. Lo repitió después en más de una entrevista, casi siempre con las mismas palabras. Esa ausencia le enseñó que el tiempo con la familia no se recupera, que las cosas que se dejan para después, a veces, simplemente dejan de existir.
A partir de ahí, construyó una especie de regla no escrita, algo que la gente cercana a él llegó a mencionar públicamente. Su madre no se quedaría fuera de nada importante nunca más, ni finales, ni cumpleaños, ni mudanzas. Por eso, lo que pasó el 11 de agosto resulta tan difícil de encajar. Hasta donde se sabe, es la primera vez en casi 2 décadas que esa regla no escrita pareció romperse. La relación entre madre e hijo se templó también del otro lado. En su libro, Dolores contó que atravesó un cáncer de mama en silencio mientras Cristiano empezaba a consolidarse en Inglaterra, sin decírselo hasta que pasó lo peor para no distraerlo. Años después, el 3 de marzo de 2020, sufrió un ictus en Madeira. Cristiano estaba en cuarentena por la pandemia y viajó a verla en cuanto pudo. 2 meses más tarde, por el Día de la Madre, le regaló un Mercedes GLC Coupé valorado en 100.000 euros. Ella lo agradeció con una frase simple en Instagram: «Gracias a mis hijos por los regalos que recibí hoy». Entre esos 2 extremos, el nacimiento que casi no ocurrió y el ictus que casi se la lleva, se construyó algo que iba mucho más allá del cariño de una familia normal. Años más tarde, en una entrevista para una revista francesa, su hermana Katia lo resumiría con una frase que decía más de lo que parecía: «En esa casa no se hablaba de Messi». Cristiano sabía que al cruzar esa puerta, la presión de afuera se quedaba afuera. Ahí dentro se recargaba. La familia no era solo cariño, era el único lugar del planeta donde nadie le exigía nada. Esa casa tenía paredes, y lo que colgaba de esas paredes iba a terminar diciendo, años después, mucho más de lo que nadie hubiera imaginado todavía. Toda la familia, de hecho, terminó orbitando alrededor de esa misma figura. Katia se lanzó como cantante en 2005, bajo el nombre artístico de Ronalda, un homenaje directo a su hermano, y en 2008 escribió junto a él una canción dedicada a la memoria de su padre. Elma, la hermana mayor, pasó a administrar parte del patrimonio de Cristiano y a manejar varios de sus negocios. Ninguno de los 4 construyó una identidad completamente separada de la suya. Todos, de una forma u otra, vivían dentro de la órbita de Cristiano Ronaldo, que precisamente esas 4 personas, la madre y los 3 hermanos que llevaban 2 décadas girando alrededor de la misma vida, sin una sola excepción, fueran las ausentes en la boda del 11 de agosto tiene peso propio. Es la ruptura de un patrón que nunca antes se había roto. La llevó a vivir cerca de él en cada ciudad donde jugó. En Manchester le puso una casa a 10 minutos. Cuando llegó al Real Madrid en 2009 y se instaló en la finca, en Pozuelo de Alarcón, Dolores empezó a pasar allí temporadas cada vez más largas, con habitación propia y llave propia. Años después, cuando construyó su mansión en Quinta da Mariña, cerca de Lisboa, la diseñó con 2 anexos completos, pensados exclusivamente para que su madre pudiera quedarse cerca de él y de sus nietos, sin necesidad de compartir techo. Esa misma propiedad de Quinta da Mariña es, según la prensa portuguesa, donde Cristiano se casó el 11 de agosto de 2026. En la casa construida para que su madre nunca estuviera lejos, Dolores no solo vivía cerca, manejaba cosas. En abril de 2016, la Guardia Civil Española la detuvo en el aeropuerto de Madrid cuando intentaba viajar a Portugal con 55.000 euros en efectivo dentro de su bolso, muy por encima del límite de 10.000 euros permitido sin declarar. Le retuvieron 45.000 mientras justificaba el origen del dinero. No fue un hecho aislado. Durante años había funcionado como una extensión de la vida administrativa de su hijo. Gestionaba propiedades, coordinaba obras, tomaba decisiones sobre las casas donde ambos vivían. No era solo la madre de Cristiano Ronaldo, era, en la práctica, parte de la estructura que sostenía su vida privada. Ese mismo 2016, en una tienda Gucci de Madrid,
Cristiano conoció a una dependienta argentina de 22 años, llamada Georgina Rodríguez. Nadie le dio demasiada importancia todavía. Un año después, en enero de 2017, se hicieron oficiales en los premios de Best FIFA. Georgina empezó a mudarse con él, a vivir en la misma casa donde Dolores tenía, hasta entonces, un lugar fijo en cada pared y una llave que nadie le había pedido devolver. Y ahí ocurrió lo primero que alguien pudo señalar como una grieta. En el salón de la finca había colgado, desde hacía años, un cuadro con la imagen de Dolores junto a Cristiano. Uno de esos retratos que las familias ponen donde todos los visitantes lo ven primero. En una de sus visitas a Madrid, poco después de que Georgina empezara a instalarse en la casa, Dolores notó que el cuadro ya no estaba en su lugar. En su hueco había otro retrato, uno de Georgina. Buscó el suyo por la casa hasta encontrarlo. Estaba en una esquina, apoyado contra la pared, dado la vuelta, la imagen mirando hacia el yeso, como si alguien hubiera decidido que ya no merecía estar a la vista de nadie. Dolores nunca contó públicamente quién tomó esa decisión. Tampoco hizo falta. Para ella fue suficiente para entender que algo en la jerarquía de esa casa, la casa que su hijo había construido en parte pensando en tenerla cerca, acababa de cambiar sin que nadie se lo consultara. Fue un cuadro, solo un cuadro, pero fue también el primer símbolo físico de una idea que iba a repetirse, cada vez con más fuerza, durante los siguientes 9 años, que había un lugar en esa casa y en esa familia que ya no era automáticamente suyo. Ese cuadro, dado la vuelta contra la pared, iba a volver, una y otra vez, cada vez que algo similar ocurriera. Pero fue el primer objeto físico de una historia que 9 años después terminaría con esa misma mujer al otro lado de una puerta cerrada en Cascais, en la casa que llevaba su nombre en los planos, mientras su hijo se casaba adentro. Y lo que vino después de ese cuadro no fue una explicación, fue silencio. Un silencio que duró años, que se disfrazó 2 veces de reconciliación pública y que terminó filtrándose hasta las personas que trabajaban más cerca de la familia. Todo el mundo pensó que la historia del cuadro se había quedado ahí, en un malentendido, en un roce doméstico sin mayor consecuencia. No fue así. Entre 2018 y 2020, la prensa española empezó a hablar abiertamente de tensión entre Georgina y Dolores. Nada de gritos, nada de titulares con nombres y apellidos acusando a nadie. Algo más incómodo. Coincidencias que dejaban de ser coincidencia. Georgina no viajaba a Madeira en fechas donde sí lo hacía el resto de la familia. Dolores no aparecía en publicaciones donde sí estaban Elma, Katia, los hijos. En febrero de 2020, la prensa detectó que Georgina le había dado me gusta a un video que se burlaba de las suegras. Una mujer tirándose por un barranco cuando sus hijos dejaban de prestarle atención. Un gesto pequeño. El tipo de gesto que, sumado a otros 10 parecidos, empieza a dibujar un patrón. Nadie dentro de la familia lo confirmó nunca del todo. Nadie lo desmintió tampoco. Ese mismo periodo, en una entrevista, Dolores habló de las críticas que recibía su hijo en la prensa. Dijo que como madre sufría cada vez que escribían algo negativo de él, pero que había aprendido a tomar distancia, a priorizar otras cosas. Nunca mencionó a Georgina en esa entrevista, ni para bien ni para mal. Y ese silencio, repetido entrevista tras entrevista durante años, empezó a notarse casi tanto como una declaración hubiera hecho. Había, eso sí, una asimetría dentro de la propia familia. Katia, la hermana cantante, sí interactuaba con Georgina en redes sociales de forma pública, casi rutinaria. Le comentaba fotos, la etiquetaba en publicaciones familiares, aparecía junto a ella en cumpleaños de los niños. Dolores, en cambio, mantenía la misma distancia medida en cada ocasión.
presente en las fotos grupales cuando el protocolo lo exigía, ausente de cualquier gesto espontáneo, ni un comentario, ni una etiqueta, ni siquiera, según notaron varios usuarios con el tiempo, una cuenta que siguiera a Georgina en Instagram. En abril de 2022 ocurrió algo que debía unirlos más que cualquier otra cosa. Georgina estaba embarazada de mellizos. Durante el parto, el varón no sobrevivió. La niña sí. La pareja lo anunció en redes con un mensaje breve, hablando de la fuerza que les daba poder ver crecer a la que había quedado con vida. Fue un duelo real, documentado, de los que no se actúan para las cámaras, de los que deberían borrar cualquier otra tensión familiar, al menos por un tiempo. Y sin embargo, ni siquiera ese dolor compartido logró lo que debería haber logrado cualquier tragedia familiar: acercar de verdad a las dos mujeres más importantes en la vida de Cristiano. Un año después llegó lo que parecía el cierre de todo esto, o al menos eso quisieron creer quienes lo vieron de afuera. Riad, 2023. Dolores viajó a Arabia Saudita, donde la familia se había instalado tras el fichaje de Cristiano por el Al Nassr. Se reencontró primero con su hijo, a solas. 2 días después, hubo una comida familiar. El sábado, una cena a la que asistieron las dos, Georgina y Dolores, sentadas en la misma mesa, sonriendo para las cámaras de quienes las reconocieron. La prensa lo llamó una reconciliación, enterrar el hacha de guerra, escribieron varios medios. Cristiano, según gente cercana, lo vivió como un antes y un después para su tranquilidad. Durante un tiempo, pareció que efectivamente lo era. Lo que vino después resultó mucho más difícil de fotografiar y todavía más difícil de desmentir que cualquier amistad recuperada frente a las cámaras. En diciembre de 2024, ambas volvieron a coincidir en un evento familiar en Portugal. Testigos presenciales, citados después por una revista, contaron lo que vieron. Dolores y Georgina llegaron juntas, acompañadas por la pareja de Dolores. Y esa fue toda la interacción entre ellas. No hablaron, no se miraron, ni un gesto, ni un ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Nada que pudiera parecerse al vínculo natural entre una madre y la mujer que comparte casa con su hijo desde hacía casi una década. Eso fue lo primero. Lo segundo llegó de una fuente cercana a la familia, consultada por el mismo medio, que puso en palabras lo que las imágenes ya insinuaban, que aquello no era guerra, que la guerra, de hecho, habría sido más fácil de entender. Lo que había entre ellas, según esa fuente, era resignación, indiferencia. Conviven, mencionó textualmente, pero no se apoyan ni se buscan la una a la otra. No hablar es una decisión. Mirar hacia otro lado también lo es. Pero dejar de intentarlo, dejar de buscar el conflicto, porque ya no queda nada por lo que pelear, es otra cosa completamente distinta. Es lo que verdaderamente queda cuando dos personas entienden, sin decírselo nunca en voz alta, que ya no hay nada que discutir, porque discutir supondría que todavía esperan algo la una de la otra. Y mientras esa distancia se volvía cada vez más silenciosa, más cómoda de ignorar para quien no quisiera verla, Georgina construía, en paralelo, la vida pública más grande de toda su carrera. Su documental para Netflix, renovado por una segunda temporada, donde aparecen su hermana, sus amigas más cercanas e incluso amistades de Cristiano hablando frente a cámara. Dolores Aveiro, en cambio, no participa en ningún episodio. Ni una entrevista, ni una aparición de fondo, ni siquiera una mención directa. En una producción que expone hasta los detalles más íntimos de la pareja, la mujer, que durante casi 20 años fue la persona más cercana a Cristiano, simplemente no aparece. Portadas de revistas que antes eran territorio exclusivo de Cristiano. Una marca de perfumes con su nombre. Colaboraciones, contratos propios,
Millones de seguidores que ya no la seguían solo por ser la pareja de un futbolista. Una posición que hacía 10 años nadie hubiera imaginado para la dependienta de una tienda Gucci en Madrid. Para 2026, Georgina Rodríguez ya no era solamente la pareja de Cristiano Ronaldo. Era, para gran parte del mundo, una figura pública por derecho propio. Alguien con marca, con negocio, con un lugar en la conversación que ya no dependía de él. Y esa mujer, la misma a la que un día alguien le dio la vuelta a un cuadro contra la pared, estaba a punto de convertirse, legalmente, en la esposa de Cristiano Ronaldo, con o sin la presencia de la mujer que le había enseñado a él lo que significaba nunca dejar a alguien atrás. 5 semanas antes de la boda, en Dallas, Cristiano Ronaldo lloraba en pleno campo. Portugal cayó eliminado del Mundial 2026 en octavos de final, el 6 de julio, con un gol de Mikel Merino en el minuto 91. Fue su 6º Mundial, un récord absoluto en la historia del fútbol, y probablemente el último. A los 41 años, no habrá una 7ª cita. Las cámaras lo captaron con el rostro cubierto por las manos, mientras compañeros propios y rivales españoles se acercaban a abrazarlo. Minutos después, en zona mixta, dijo que se iba con la conciencia tranquila. La única copa que le faltaba en una carrera casi perfecta, la que más había perseguido durante 20 años, volvió a escapársele. Esta vez ya no habrá otra oportunidad. 5 semanas después de esas lágrimas en Dallas, ese mismo hombre estaba en Cascais, casándose en secreto, sin fotógrafos, sin la mayoría de su familia de sangre. La operación empezó semanas antes. No fue improvisada. Fue diseñada con la misma precisión con la que Cristiano ha manejado cada aspecto público de su carrera durante 20 años. A finales de julio, un programa portugués difundió lo que parecía una invitación filtrada. La boda sería el sábado 1 de agosto. Otros medios hablaron de un enlace el día 2, en la Quinta da Regaleira, en Sintra, un palacio con jardines de cuento que encajaba perfectamente con la imagen que todos tenían de cómo debía casarse Cristiano Ronaldo. Equipos de prensa viajaron hasta allí. Esperaron horas frente a un lugar donde nunca iba a pasar nada. Mientras tanto, la pareja subía fotos de un yate frente a las costas de Mallorca, sonrientes, relajados, con los 5 hijos alrededor. Nada en esas imágenes sugería que faltaban días para el momento más importante de la relación. Esa aparente normalidad fue la cortina de humo perfecta. El 11 de agosto, alrededor de la 1:30 de la tarde, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron por lo civil en su propiedad de Quinta da Mariña, la misma casa que él había mandado construir años antes, con 2 anexos pensados para su madre. Solo 4 personas fuera del núcleo directo presenciaron la ceremonia. Ivana, la hermana de Georgina. Miguel Paisao, amigo de Cristiano desde sus tiempos en las categorías inferiores del Sporting, hoy parte de los negocios de la marca CR7. Y un matrimonio español, José Rodríguez Sangil y Mónica González Martínez, dedicados a la joyería, cercanos a Georgina desde hacía años. Ningún fotógrafo profesional, ninguna lista de celebridades, ningún miembro de la selección portuguesa, ningún compañero del Al-Nassr. 2 días después, un programa de televisión español accedió al documento del registro civil y confirmó lo que la prensa portuguesa venía insinuando. Entre los nombres que figuraban como testigos y familiares presentes no estaba ni Dolores Aveiro ni ninguno de sus 3 hijos, Hugo, Elma y Katia. 4 personas de la familia con la que Cristiano Ronaldo creció y de la que llevaba 30 años sin separarse en los momentos importantes, quedaron fuera del documento que legalizaba su matrimonio. Había, eso sí, una asimetría que no pasó desapercibida. De parte de Georgina, sí hubo un familiar directo presente, su hermana Ivana, testigo de la ceremonia. De parte de Cristiano,
Ningún hermano, ninguna hermana, y la mujer que lo crió prácticamente sola, tampoco estuvo ahí. La familia numerosa que él había construido durante años, la que aparecía en cada portada navideña, la que viajaba junta a cada mundial, se redujo, en el documento más importante de su vida adulta, a sus 5 hijos y a nadie más de su sangre. Cristiano anunció la boda él mismo, en Instagram, con una sola fotografía, las manos de ambos entrelazadas, mostrando 2 alianzas sencillas de oro amarillo junto al anillo de compromiso. No hubo foto de familia, no hubo posado con los hijos, solo esa imagen, mínima, casi defensiva en su sencillez. En paralelo, la confirmación oficial hacia la prensa no llegó por un mensaje personal ni por una entrevista exclusiva, llegó a través de Brunswick Group, la misma agencia de relaciones públicas y gestión de crisis que representa a Cristiano en sus asuntos corporativos. Un comunicado breve y formal, del tipo que normalmente se usa para anunciar fusiones empresariales o cambios de directiva, no bodas. Los mensajes de felicitación llegaron por millones en cuestión de horas. Katia respondió con 2 corazones. Dolores, durante las primeras horas, no respondió con nada. Hugo y Elma tampoco. Ninguno de los 2 hermanos mayores dejó comentario, ni felicitación pública, ni mención en sus propias redes. En una familia que suele celebrar en manada cada logro de Cristiano, 3 de sus 4 parientes más cercanos guardaron el mismo silencio, al mismo tiempo, frente al mismo anuncio. El silencio de una madre, que comenta hasta las publicaciones más pequeñas de sus hijos, empezó a notarse. A los pocos días, finalmente, dejó un emoji de corazón bajo la fotografía. Un solo corazón, sin palabras, sin mensaje adjunto, sin la felicitación explícita que sí había dado en otros momentos importantes de la vida de su hijo. Y ahí seguía además ese detalle que la prensa repetía cada vez que se hablaba del tema. Dolores Aveiro no seguía a Georgina Rodríguez en Instagram, ni ese día, ni antes, ni después. En una familia que vive expuesta al detalle, donde cada gesto digital se interpreta como una señal, ese hueco llevaba años sin cerrarse. Un silencio en redes no prueba un enfrentamiento. Eso es verdad. Pero cuando ese silencio se repite exactamente en el mismo patrón durante años, deja de parecer casualidad y empieza a parecer una decisión. Días después, mientras el mundo seguía comentando la boda, trascendió algo que cambió el tono completo de la historia: el contenido del pacto patrimonial. Según distintas publicaciones, el acuerdo firmado por la pareja establece una pensión vitalicia para Georgina de entre 100.000 y 110.000 euros mensuales en caso de separación. Contempla también la propiedad de la mansión de la finca, en Pozuelo de Alarcón, la misma casa donde años atrás alguien dio la vuelta a un cuadro contra la pared, junto a otros activos valorados en 5,6 millones de euros. Y un fondo aparte, cercano a los $500.000 mensuales, destinado exclusivamente a la crianza, educación, salud y seguridad de los hijos de ambos. Ese pacto no solo protegía el dinero de Cristiano, definía, con precisión legal, el lugar exacto que Georgina ocupaba ya dentro de esa estructura familiar. No una invitada más, sino alguien con derechos reconocidos, cifras propias y una mansión a su nombre en caso de ruptura. Un lugar formal que ninguna pareja anterior había tenido nunca y, por contraste, un lugar que la propia Dolores, pese a haber administrado durante años parte de esa misma fortuna y haber viajado alguna vez con sumas de dinero que no eran suyas, no ocupaba en ningún papel firmado. Detrás de la boda de amor filmada en secreto había, al mismo tiempo, un documento legal calculado hasta el último euro, protegiendo una fortuna que Cristiano Ronaldo tardó 41 años en construir. Un contrato que anticipa, con cifras exactas, un futuro en el que la relación pudiera romperse, firmado el mismo día en que la relación se formalizaba para siempre.
La romantización pública, la imagen de las alianzas sin más explicación, convivía con un documento pensado por abogados para repartir hasta el último activo si algún día las cosas salían mal. La misma casa donde nació la primera grieta con un cuadro, la misma casa que él mandó construir para que su madre nunca estuviera lejos. Y ahora, la casa donde se casó sin ella. 9 años. Ese es el tiempo que pasó entre el cuadro dado la vuelta contra una pared en Madrid y la puerta cerrada de una mansión en Cascais. 9 años que no dejaron un solo estallido público, ni una entrevista incendiaria, ni una acusación con nombre y apellido capaz de obligar a nadie a tomar partido. Si esto hubiera sido una guerra, habría sido más fácil de contar. Las guerras tienen un bando y otro, un momento en que empiezan, un momento en que terminan. Esto fue otra cosa, algo mucho más lento y por eso mismo mucho más difícil de perdonar o de reprochar, porque nadie puede señalar el día exacto en que empezó. Fue un cuadro movido de lugar. Fue una madre que dejó de aparecer mencionada en las entrevistas de su hijo cuando le preguntaban por su vida privada. Fue un «me gusta» en un video sobre suegras. Fue una tragedia familiar, en 2022, que contra toda lógica no acercó a nadie. Fue una cena en Riad en 2023, que el mundo llamó reconciliación, y que, 2 años después, un testigo describió con una palabra mucho más fría: indiferencia. Fue, finalmente, una boda en agosto de 2026, en la que la familia de sangre de Cristiano Ronaldo quedó reducida, en el papel, a él mismo y a sus 5 hijos. Cada uno de esos momentos, visto solo, parece pequeño, explicable, casi normal. Vale la pena decirlo con la misma honestidad con la que se cuenta el resto. Nadie, ni Cristiano, ni Georgina, ni Dolores, ha confirmado públicamente un conflicto abierto entre ellas. La versión oficial, la única que existe, es la de una boda íntima por elección, coherente con años de vacaciones familiares protegidas de cámaras y con una pareja que siempre prefirió guardar su vida privada casi por completo. Es posible que la lista de 4 testigos no responda a ningún rencor, sino simplemente a eso, a la voluntad de 2 personas de casarse solas, sin nadie más, ni siquiera con la mayoría de su propia sangre. Pero esa versión oficial convive, incómoda, con 9 años de hechos que apuntan en otra dirección. Juntos, esos hechos dibujan un patrón que nadie anunció en voz alta. Una mujer que pasó de ser aquella sin la que no se tomaba ninguna decisión importante, a estar ausente en la decisión más importante que su hijo tomó jamás. Nadie la sacó de un portazo, nadie firmó una expulsión. Lo que ocurrió fue más lento, y por eso mismo más difícil de señalar con el dedo. El 11 de agosto de 2026 no inauguró esa distancia, simplemente la confirmó, después de 9 años de pequeños movimientos casi invisibles. Cristiano Ronaldo construyó buena parte de su identidad adulta alrededor de una idea muy concreta, la de no dejar atrás a la gente que le importa. Lo aprendió de la peor manera posible, a los 20 años, cuando no llegó a tiempo para despedirse de su padre. Después de eso, según él mismo repitió durante años, se prometió que su madre nunca volvería a sentirse dejada de lado. Le construyó casas al lado de las suyas en cada ciudad donde jugó: Manchester, Madrid, Turín, Riad. Le levantó anexos enteros para que jamás tuviera que dormir lejos de él ni de sus nietos. La llevó con él a cada etapa de una carrera que ya lleva más de 2 décadas. La convirtió en parte de la estructura que sostenía su fortuna. Confió en ella el manejo de cifras que la mayoría de los hijos jamás pondría en manos de un padre o una madre. Cuidó cada aspecto físico de esa promesa, con una obsesión casi arquitectónica: casas, anexos, llaves, habitaciones reservadas.
pero una promesa de estar cerca no es lo mismo que una promesa de mantener a alguien en el centro. Ahí está, por ejemplo, la elección de los testigos. Cristiano puso, junto a él, el 11 de agosto, a Miguel Paisao, un amigo de sus tiempos de juveniles en el Sporting, alguien elegido y no heredado por sangre. Ese lugar, durante toda su vida pública, había sido territorio exclusivo de los Aveiro. Que un amigo de infancia pesara más, ese día, que cualquiera de sus 3 hermanos, pudo ser simple cercanía personal. También pudo ser, sin que nadie lo leyera así en su momento, la señal más clara de en qué se había convertido, para Cristiano, la palabra familia en el verano de 2026. Y hay un dato que rara vez se menciona cuando se cuenta esta historia, uno que cambia el ángulo de todo lo anterior. Georgina no es la primera. Antes de ella, Cristiano tuvo relaciones largas y públicas con otras mujeres que también se mudaron a sus casas, que también posaron junto a él en portadas, que también intentaron entrar en la vida de esa familia tan cerrada sobre sí misma. Y según coincide la prensa que lleva casi 20 años cubriendo a los Aveiro, ninguna de esas relaciones anteriores logró tampoco una buena relación con Dolores. Eso cambia la pregunta que venimos haciéndonos. Si el patrón se repite con cada mujer que entra en la vida de Cristiano, entonces esto no se trata solamente de qué hizo Georgina para generar distancia. Se trata también de lo que Dolores necesita después de haber criado sola a 4 hijos en la pobreza y de haber estado a punto de perderlo todo antes de que él naciera, para no sentir que lo está perdiendo otra vez cada vez que él construye una vida con alguien más. Con Georgina, de hecho, la relación llegó más lejos que con cualquiera de las anteriores. Hubo una reconciliación pública en 2023. Hubo, durante un tiempo, cenas compartidas y fotografías juntas, sonriendo a la misma cámara. Fue, según esa misma prensa, la versión con más voluntad de conectar que Dolores mostró jamás hacia una pareja de su hijo. Y aún con todo eso a favor, con más voluntad de conectar de la que Dolores mostró jamás con ninguna otra, terminó en una boda sin ella. Y hay una simetría en todo esto que resulta difícil de ignorar, aunque nadie la haya señalado hasta ahora en ningún medio. 42 años antes de esa boda, Dolores tomó, completamente sola, sin consultarlo con nadie más que con un médico que le dijo que no y una vecina que le ofreció un remedio casero, la decisión más importante de la vida de Cristiano Ronaldo, traerlo al mundo. Lo hizo en silencio, sin pedirle permiso a su propia familia, cargando ella sola con el peso de esa decisión durante 9 meses, sin saber todavía que ese hijo terminaría siendo, 5 veces, el mejor futbolista del planeta. El 11 de agosto de 2026, su hijo tomó, en la misma casa que él le había regalado, la decisión más importante de su propia vida adulta, sin ella presente, en silencio, cargando él solo, hasta donde se sabe, con el peso de una decisión que al final terminó dejándola fuera de la ceremonia. No son la misma decisión, ni pesan lo mismo. Una trajo una vida entera al mundo. La otra solo organizó una tarde de agosto. Pero las dos comparten algo incómodo. Se tomaron a solas, puertas adentro, sin que la otra persona estuviera enterada del momento exacto en que se estaban tomando. Y ahí queda, además, la coincidencia de fechas que nadie ha explicado todavía. 5 semanas antes de casarse en secreto, Cristiano Ronaldo lloraba en un campo de Dallas, despidiéndose probablemente para siempre de la única copa que le faltó en 20 años de carrera. 5 semanas después, elegía protegerse detrás de 4 testigos, un comunicado corporativo y una lista de invitados reducida al mínimo posible. Puede ser casualidad de calendario, o puede ser que, después de perder en público lo único que todavía le faltaba, decidiera que lo próximo que hiciera con su vida no se lo entregaría a nadie que no pudiera controlar del todo. Nadie audita el amor de una familia con la misma frecuencia
con la que audita un partido. Nadie revisa, jugada por jugada, cuántas veces alguien dejó de estar invitado a algo pequeño antes de que dejara de estar invitado a algo grande. Por eso las rupturas más profundas casi nunca parecen rupturas mientras están pasando. No hay un día del que la gente pueda decir, ahí se rompió todo. Hay en cambio años de pequeñas ausencias que se acumulan en silencio hasta que, sin aviso, alguien mira alrededor en la boda de su propio hijo y descubre que la persona que más debería estar ahí no está. Cristiano Ronaldo ha pasado 2 décadas siendo observado con una intensidad que casi ninguna otra persona en el planeta soporta. Cada gesto, cada gol, cada portada, revisados en tiempo real por millones de ojos. Y sin embargo, la distancia más importante de toda su vida adulta creció exactamente en el único lugar donde nadie estaba mirando. Dentro de su propia casa, entre las paredes que él mismo mandó construir para tener cerca a la mujer que lo trajo al mundo. Esa misma noche, mientras la fotografía de las 2 alianzas de oro amarillo ya recorría el mundo, el anexo que Cristiano mandó construir para su madre en esa propiedad de Quinta da Mariña se quedó vacío. La luz apagada, la cama sin deshacer, a pocos metros de donde su hijo, minutos antes, acababa de casarse. Lo que sí queda claro es esto: se puede construir una casa entera pensando en no dejar a alguien atrás, y aún así, un día, dejarlo atrás igual. No con un portazo, con un silencio, con una fecha filtrada a propósito, con una lista de apenas 4 testigos donde debería haber estado, por lo menos, una madre. Queda, todavía, una pregunta que ni el propio Cristiano parece haber respondido en público. Días después de la boda, Dolores dejó, tarde, casi como quien cumple con un trámite, un solo emoji de corazón bajo la fotografía de las alianzas, sin palabras, sin mensaje adjunto. Y nadie sabe todavía si ese corazón es el principio de otro intento de reconciliación, el tercero en 9 años, o si es, simplemente, la forma más educada que existe de decir adiós a algo que ya se había terminado hacía tiempo, sin que nadie se atreviera todavía a ponerle nombre.